14 de octubre de este año 2023 vamos a tener un eclipse solar anular que ha sido denominado el Gran Eclipse Americano porque va a pasar por gran parte de Norteamérica, todo Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, Colombia y la Amazonía de Brasil. En este video te voy a explicar cómo es que se hace el análisis astrológico de este eclipse. Te voy a compartir también qué hacer y qué no hacer para este eclipse. Voy a hacerte así como una mirada rapidita de qué involucra para cada signo zodiacal y también te voy a hablar de 7 temas que este eclipse podría ponernos así en la lupa para estar atentos, atentas. Y además también comentarte sobre el masterclass de eclipses que voy a compartir el día viernes 13 aquí en Lima, Perú, y el día sábado 14 por Zoom para la comunidad hispanoamericana. De todos esos detalles vamos a hablar en este video que ya ha sido bastante esperado porque mucha gente ya me está preguntando, ya, ¿cuándo vas a lanzar el video sobre el eclipse del 14 de octubre? Es un eclipse que además va a ocurrir en Virgo, en la nakshatra Chitra, y te voy a hablar de cómo se ve esa configuración astrológica, cómo se alinean los planetas y cuáles temas justamente podría traer este eclipse tan importante, que además se conjuga muy bien con un eclipse que va a haber el próximo año, si mal no recuerdo, como en marzo, que también va a pasar por Estados Unidos. Bueno, ese es un tema súper interesante del cual también voy a hablar más adelante, pero vamos ahora ya directamente con este tema del análisis de este eclipse solar anular, el gran eclipse americano que va a ocurrir el día 14 de octubre del año 2023. Bienvenido, bienvenida a mi canal, mi nombre es Leonardo Camacho, yo soy practicante y docente de astrología védica, tengo una escuela de astrología védica y si a ti te interesa estudiar astrología védica, o participar de este masterclass para que aprendas cómo hacer predicciones por este eclipse y cómo prepararte también, porque ahí voy a compartir un montón de recomendaciones, remedios astrológicos, etcétera. Entonces, abajo vas a encontrar el link para que te puedas sumar a este masterclass y ese ya es un punto de partida como para que te sumas a la comunidad de estudiantes de astrología védica. A ver, vamos a hablar sobre este eclipse tan importante y siempre comenzamos con información pública y lo más palpable que hay para luego ir elevando los niveles. Vamos a hablar primero sobre astronomía, datos astronómicos de este eclipse. Lo primerito es que, como te comentaba, va a ser un eclipse solar anular, que bueno, le han llamado el gran eclipse americano porque la trayectoria por la cual está pasando este eclipse, aquí la puedes ver, es gran parte de Norteamérica, los estados de Oregon, Nuevo México, Utah, Nevada, Texas, y luego se va hacia el sur, hacia México, la península de Yucatán, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Va a pasar por todo el Amazonas y va a tocar cerca de la ciudad de Natal. Raras veces un eclipse pasa por tanta zona continental, tanta masa de tierra. Y cuando un eclipse hace ese efecto de pasar por una zona importante de tierra, obvio que su influencia sobre las mentes de las personas es mucho más fuerte. Por lo tanto, es un eclipse bien esperado, porque es un eclipse que va a tener un impacto importante y podemos decir de que ya lo está teniendo. Y no solamente aquí en América, sino a nivel mundial. Porque este es un tema también importante que quería compartir, o sea, entender sobre el contexto en el cual este eclipse está ocurriendo. Y sobre eso he apuntado varios eventos mundiales que ahorita están ocurriendo y que creo que hay que estar bastante atentos a cómo se van a desenvolver todos estos temas. He apuntado unos 6 temas, más o menos, 7 temas por ahí. Primero, el de la guerra en Israel, que esto nos ha tomado por sorpresa. Y bueno, como yo ya había hablado también en el video del clima astrológico de octubre, sobre la conjunción de Marte y Ketu, que sí prometía que iban a haber situaciones explosivas. Y justo acaba de explotar otra vez la guerra en Israel, que es algo recurrente. Ya nos tienen cansados con ese tema de la guerra de Israel y seguramente que va a tener para rato más. Y en ese sentido también hablar sobre lo del reinicio de la guerra en Ucrania, porque justamente hubo una ofensiva de Ucrania, había una contraofensiva de Rusia, y es una guerra de que tampoco estamos viendo cuándo va a acabar. De igual manera acaba de comenzar una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, también por ahí por Europa del Este, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en donde efectivamente hay
decisiones de ese tipo, precipitadas y explosivas de los líderes. Es posible que esto siga así como en una escalada. Esperemos que no termine muy mal. Otro evento que también es importante que ha llamado la atención es la crisis de inmigrantes que está habiendo ahorita en Nueva York. Nueva York es una ciudad que ahorita ya está explotando por tanto inmigrante que hay. Y bueno, es algo que sí llama la atención un montón, porque realmente están llegando decenas de miles de inmigrantes a Nueva York cada día. O sea, realmente es algo que desbordante, es algo que a la larga va a ser insostenible y bueno, las políticas seguramente que se van a poner bien duras en ese sentido. Y en base a eso, es muy probable que según las decisiones políticas que tome Estados Unidos en relación a la migración, tengan un impacto en políticas de migración también en otros países de la región. Ya sabemos de que en América el eclipse va a tener un efecto en casi toda América, así que es posible que América también empiece a cambiar un poco sus políticas de migración. Y en Europa también. Y bueno, otra crisis que está pasando es en Estados Unidos con el Congreso, porque el presidente del Congreso de la Cámara de Representantes ha sido destituido, Kevin McCarthy. Este es un evento así como casi sin precedentes en Estados Unidos y también otra noticia que me llamó la atención es que el gobierno de Estados Unidos va a entrar en pausa por un mes, lo cual no es raro porque en el 2018 también hubo un evento similar. Pero bueno, sí llama la atención que todo esto esté ocurriendo en este contexto del eclipse, ¿no? Y bueno, aquí en el Perú aún estamos un poco al vilo de qué va a pasar con lo del fenómeno del Niño. Ahora que ya pasamos el equinoccio de primavera y ya se está empezando a calentar acá la temporada, entonces vamos a ver qué tipo de impacto va a tener el fenómeno del Niño. Y noticias que han llamado la atención aquí en el Perú ha sido lo del corte de agua, que al final fue solamente un susto, pero que hizo que todo el mundo se ponga en alarma. Lo de Vladimir Cerrón, que es un político que, bueno, acá lo acaban de meter a la cárcel y, bueno, está involucrado con Pedro Castillo, que es el expresidente. Entonces, bueno, hay una situación ahí que parece que también estaba en cuenta regresiva, que ya sucedió. Y que, bueno, está ahorita a la fuga Vladimir Cerrón también. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Y por último, también la muerte sorpresiva de Hernando Guerra García, que era el vicepresidente del Congreso. Un personaje súper importante para el gobierno del Perú. Falleció de manera intempestiva, sorpresiva, a fines de septiembre. Entonces son noticias que llaman la atención y que de alguna manera son como ¿cómo decirlo? Como el preámbulo a lo que se viene por el eclipse, porque la conjunción de Marte y Ketu justamente ha ocurrido antes de que inicie la temporada de eclipses. Por lo tanto, hay que estar atentos a todas estas noticias y vamos a hablar ahora también de astronomía. O sea, ahora que ya hemos hablado de dónde está ocurriendo el eclipse, ¿verdad? Un dato importante que me faltaba compartirles es sobre los horarios. Aquí a ver, vamos a regresar al mapa para ver. A ver, en los horarios de acá, al menos de Lima, Perú, vamos a tener que la 1 de la tarde va a ser la plenitud del eclipse. Por ejemplo, en Cali, Colombia, donde el eclipse va a ser bastante visible, compartimos la misma zona horaria. Por lo tanto, en Cali, a la 1 de la tarde va a ocurrir la plenitud del eclipse. Pero el eclipse va a empezar a verse aproximadamente a las 10 de la mañana, porque comienza en Oregon, en Estados Unidos. Para ellos el horario va a ser distinto, es posible que arranque como a las 8 de la mañana. Y el final del eclipse está programado para las 4 de la tarde aproximadamente en la ciudad de Natal, en Brasil. Para ellos seguramente va a ser así como a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces va a ser un eclipse que, obvio que va a durar todo el día, pero al menos para acá, Lima, Perú, el horario es entre las 10 de la mañana, 1 de la tarde es la plenitud y a las 4 de la tarde ya se termina. Entonces es importante estar atentos a los horarios porque luego te voy a compartir sobre qué hacer y qué no hacer durante el eclipse y entre los días de eclipses. Pero antes de ver eso, vamos a ver astronomía. Seguimos con datos concretos. Todavía no estamos llegando al análisis astrológico. Es súper importante todo esto porque esto es la base de análisis. Aquí yo he puesto el eclipse visto desde Cali, Colombia. La vez pasada en el video del análisis de octubre hice la simulación desde Albuquerque, en Nuevo México. Pero bueno, aquí en Cali, Colombia, el eclipse va a ocurrir a la 1:35, 1:30 aproximadamente ya se va a ver el eclipse anular.
Entonces, Cali es una de las ciudades más importantes aquí en Sudamérica en donde este eclipse va a ser visible, porque luego, bueno, va a pasar por la Amazonía de Colombia y luego por la Amazonía de Brasil, y Natal es una ciudad también importante en donde va a ser visible. ¿Y dónde está ocurriendo? En la constelación de Virgo, muy cerquita de la estrella Spica. Y como pueden ver, Mercurio está cerquita y Marte también. Marte ha estado en una conjunción con Ketu, de hecho lo está, va a estar en conjunción con Ketu hasta el 30 de este mes. Por lo tanto, ya viendo el cielo, viendo lo que está pasando, primero que nada hay que reconocer que el eclipse está ocurriendo en Virgo, porque a partir de la estrella Spica en adelante ya forma parte de la constelación de Libra, que se puede ver un poco más acá. Entonces, eso es una diferencia súper importante en astrología védica. Los datos de la astrología védica son siderales y astronómicos exactos. Y por eso es que el eclipse va a ocurrir en Virgo, y esto es importante para el análisis astrológico. Así que una vez más te recuerdo de que si tú estás escuchando a algún astrólogo occidental hablar de que el eclipse va a ocurrir en Libra, entonces acuérdate de que esos cálculos no son exactos y que su análisis, por lo tanto, puede que tampoco sea muy exacto. Así que vamos a hablar ahora de la influencia astrológica de este eclipse. Ahora sí, vamos a entrar así cada vez subiendo las revoluciones, poniéndonos más sutiles en el análisis. A ver, hay varios temas de astrología que hay que compartir. Yo en total he enumerado 7 temas. Y por si acaso, en el masterclass voy a compartir toda la información. Ahí sí ya me voy a explayar en toda la información sobre los signos zodiacales, predicciones personalizadas y vamos a revisar un poquito así el tema del masterclass, porque si tú quieres sumarte al masterclass ya sabes que es una gran oportunidad para que aprendas sobre tu carta astral, sobre cómo este tránsito tan importante del eclipse te va a afectar, de qué manera, si es positiva o negativa, en cuál área de tu vida, cómo prepararte para este eclipse. Entonces, el día viernes 13 va a ser la sesión presencial en la Casa Munay aquí en Miraflores, en Lima, Perú. Y el sábado 14 a las 10 de la mañana de Perú va a ser la sesión virtual por Zoom. Así que estamos a una semana para realizar este masterclass. Y en este masterclass yo les voy a compartir sobre cómo, cómo hacer las predicciones personalizadas, también predicciones por signos zodiacales, pronósticos y recomendaciones también. Voy a recomendar ahí una lista de mantras para que te acompañe en esta temporada de eclipses y algunos remedios astrológicos también para que también hagas una limpieza mental y una limpieza karmática antes de que suceda el eclipse para que de alguna manera te aligere un poco la carga. Entonces, todo eso voy a compartir en el masterclass y bueno, ahí está el precio. Si quieres sumarte, abajo está el link para que te sumes. Y este masterclass es el primero de una lista de 6 masterclass que voy a estar compartiendo entre octubre y diciembre. Ahí están los temas del masterclass. Hay un precio especial también si quieres sumarte a la lista de los 6 masterclass. Y el link lo vas a encontrar abajo. Así que esa es información importante sobre lo del masterclass que vamos a tener la próxima semana. Y los 7 temas que tengo para compartirte en relación a este eclipse, ya yendo al análisis astrológico, son los siguientes. Vamos a hablar de Virgo. ¿Qué significa que el eclipse esté ocurriendo en Virgo? Como el eclipse está ocurriendo en el grado 27 de Virgo, este grado ya forma parte de la nakshatra llamada Chitra. Por lo tanto, vamos a hablar de Chitra Nakshatra. Vamos a hablar también de qué significa de que Mercurio se encuentre involucrado en el eclipse. Vamos a hablar también de la conjunción de Marte y Ketu que va a tener un efecto hasta el 30 de octubre. Vamos a hablar también de la oposición de Saturno y Venus. Vamos a hablar también de las influencias sobre Júpiter. Y por último, vamos a hablar de 2 eventos espirituales importantes del calendario védico que son el Pitru Paksha y el Navaratri. Entonces, en total son 7 temas que tengo para compartirte sobre este eclipse. Y voy a hacerlo breve porque todo esto me voy a explayar mucho más en el masterclass. Así que si quieres toda la información y aprender, o sea, ya estar en un aula de estudio para poder aprender, entonces ya sabes que puedes sumarte a este masterclass. Así que a ver, vamos por partes. Primero, vamos a ver la carta astral.
Aquí tenemos la carta astral del 14 de octubre del año 2023 a las 12:30. He puesto 12:30 porque en Lima, Perú, esa es la hora de la plenitud del eclipse. Y tenemos la siguiente información. Tenemos que el eclipse está ocurriendo en el grado 27 de Virgo. Y grado 26, 27 más o menos, ahí está. Y Mercurio está dentro de Virgo. Y Mercurio es el dueño de Virgo y también su signo de exaltación. Y además Mercurio está tan cerquita del Sol que está en combustión. Toda esta información es súper importante para el análisis y como te decía, lo voy a dividir por temas, porque llegar a una conclusión, obvio que eso es el arte del astrólogo, pero todas esas conclusiones yo las voy a convertir más bien en el masterclass. Virgo es el signo de la perfección, de la purificación, la limpieza, la salud, de los enfermeros, de los médicos, de los programadores, de la gente que tiene que hacer trabajo que requiere de mucha pulcritud y mucha atención al detalle y perfección. Por lo tanto, si el eclipse está ocurriendo ahí, va a generar un hueco. Es como generar un hueco en el área de Virgo, lo cual significa que si tú trabajas en algún área de la que acabo de mencionar, es posible que las cosas se salgan de control y que se te despierten todos tus tocs, todas estas tendencias compulsivas, obsesivas, es posible que se te salgan de control. Por lo tanto, es importante que te tomes las cosas con calma. Si tú eres una persona que sufre de los nervios, tómate las cosas con calma, no te las tomes muy en serio. Date espacio para que las cosas salgan mal y no hay problema, porque siempre hay tiempo para corregir. Nunca hay drama, atención a eso. Eso es una primera cosa. Segundo, la nakshatra, Chitra. Chitra pertenece al, justo la mitad de Chitra está en Virgo y la otra mitad está en Libra. Es una constelación que justamente su espacio está compartido entre Libra y Virgo. Y es bien interesante cómo se combinan aquí las energías, porque Chitra es una nakshatra regida por Marte. Y es una nakshatra cuyo símbolo es una joya. Y representa todo tipo de personaje que se dedica a hacer hazañas con sus manos. O sea, obras de arte, bellezas, maravillas. Por eso su deidad regente es Tuastar o Vishvakarma, que es el arquitecto de los dioses. Y por lo tanto representa a toda persona que se dedica a ese tipo de labores. O sea, labores de tipo diseño, orfebrería, arquitectura, etc. Entonces, yo quería mostrarles una imagen de Vishvakarma, porque Vishvakarma es un personaje que está rodeado de todas sus herramientas. A mí me encanta porque representa pues a los arquitectos, a los ingenieros, o sea, personas que tienen que tener una destreza con el uso de sus herramientas. Él fue, así como junto con Brahma, uno de los creadores de los universos, de los planetas. O sea, él construye los planetas. Y construye, obviamente, los reinos donde viven todos los seres. Los humanos, los rakshasas, los devas, etc. ¿no? Él es el arquitecto celestial. Y es una nakshatra que tiene que ver con proezas de la obra. Proezas de la obra. O sea, tiene que ver también con el honor laboral. Cuando una persona recibe honores por lo bien que hizo su trabajo. Ahí es donde se combinan un poco esta energía de Virgo, que tiene que ver con el perfeccionismo, y la de Libra, que tiene que ver más con exponer y también hacer las cosas según las oportunidades y las tendencias del momento. Libra tiene una cualidad más intelectual, en cambio Virgo es un signo más de tierra. Entonces cuando combinas ambas energías sale Chitra Nakshatra, cuyo planeta regente es Marte, que es un planeta tosco. Pero cuando se mezclan estas energías, la energía de Marte golpea, pero con un martillito para hacer que las cosas salgan perfectas, ¿no? Es una nakshatra que también su poder tiene que ver con acumular buen karma. Y esto obviamente viene de las buenas obras. Y también es una nakshatra tamásica. Tamas. Cuando hablamos de tamas, estamos hablando de los 3 niveles de vibración de la naturaleza. El nivel más denso y oscuro es tamas. Luego le sigue rayas, que es el de la pasión y el movimiento.
Y en tercer lugar es Sattva, que es la luz y el centro, la paz, la tranquilidad. Entonces, Chitra Nakshatra se caracteriza por ser una nakshatra tamásica, lo cual indica que es una energía densa también. Entonces, en general, cuando uno hace análisis de nakshatras, hay mucha riqueza ahí como para poder interpretar este eclipse, y en general podemos hablar de un eclipse que seguramente nos va a revelar grandes obras. Hay que ver, porque claro, por un lado hay cuestiones así explosivas, problemáticas, etcétera, pero también hay que estar atentos a las grandes obras que podrían estar surgiendo en esta época. Y bueno, ya sabes que la temporada de eclipses dura del 14 al 28 de octubre. Más adelante voy a hablar del eclipse del 28 de octubre, pero bueno, eso es en relación a Chitra Nakshatra. Ahora, Mercurio, este es el tercer tema que voy a hablar, Mercurio combusto. Mercurio está dentro de Virgo, en su signo de exaltación, en combustión, porque va a estar bien pegadito del Sol y de la Luna, y por lo tanto la energía de Mercurio va a estar también ahí un poco opacada. Y como Mercurio tiene que ver con la comunicación, las noticias, el comercio, la tecnología, la información, entonces todos estos temas es posible que también entren en un momento de zozobra. Hay que tener mucho cuidado con las noticias que estamos consumiendo. Si tú trabajas en un área de noticias o de informática o de tecnología, mucha atención porque puede haber problemas ahí con la fluidez de la información. Y en el mundo de los negocios también podrían haber ciertos problemas, de igual manera en los mercados y en el comercio, en el mundo comercial. Así que hay que estar atentos a todos estos temas, y como Virgo es un signo que también representa a los médicos, a los informáticos, etcétera, entonces también a los contadores, gente que se dedica a las finanzas, a la administración, entonces ya sabemos de que puede ahí haber un viento que desordena un poco la cosa, y hay que quitarnos este toque de querer ser perfeccionistas y tener algo de paciencia y tolerancia. Marte y Ketu están en conjunción desde el 3 de octubre hasta el 30 de octubre, y esto es súper importante porque el eclipse tiene que ver con Ketu. Vamos a ver una vez más la carta astral, porque los eclipses ocurren por la cercanía de Ketu o Rahu con el Sol y la Luna. En este caso, como el Sol y la Luna están casi en el grado 27 de Virgo, Ketu está en el grado, casi en el grado 1 de Libra. Al final del mes, Ketu ya se retira y va a entrar a Virgo. Y entonces Marte para ese día va a estar en el grado 7 de Libra. Ketu va a estar en la nakshatra Chitra. Y Marte va a estar en Swati, ya va a estar en la siguiente nakshatra, que por cierto es una nakshatra de Rahu. Y por lo tanto esta influencia de Ketu y Marte va a ser clave también para el eclipse, porque ya había hablado de que este es el Pisacha Yoga, que puede traer así como a todos los personajes que son canalizadores, que de alguna manera reciben información. Es posible que tengan su canal un poco distorsionado por seres así como un poco tramposos o demoníacos. Así que si tú tienes algún canalizador de confianza o alguien que tú le estás escuchando que transmite información así de ese tipo, mucho cuidado. Y es una combinación que además es explosiva. Yo ya había hablado de que esto puede traer catástrofes naturales, explosiones, guerras, líderes que toman decisiones precipitadas. Así que hay que estar atentos a todos esos eventos. Entonces este tema de Marte y Ketu sería el cuarto tema. Ahora, el quinto tema, que es la oposición de Saturno con Venus. Esta oposición, una vez más, tiene que ver con lo de las crisis de Venus. Cuando Venus cruza por delante de Saturno, Saturno siendo un planeta justiciero y restrictivo, de alguna manera le pone el guante encima a Venus. Entonces los temas amorosos también pueden estar pasando por crisis, y esto se repite por el hecho de que Marte y Ketu van a estar en Libra, que es un signo de Venus. Por lo tanto, a nivel de las relaciones, este eclipse también podría traer crisis. Atención a eso. Y luego, el último tema, no, creo que falta un tema más, pero bueno, hablemos de Júpiter. Júpiter va a estar, vamos a ver la carta astral también porque esto es importante de verlo en el contexto. Júpiter va a estar entre maléficos, porque no solamente está en conjunción con Rahu dentro de Aries, sino que Saturno le está haciendo un aspecto
bueno, Ketu y Marte también. Entonces, y bueno, por otro lado, Venus va a estar bajo el guante de Saturno. Entonces, los dos planetas benéficos que son Venus y Júpiter van a estar en problemas. Por lo tanto, si están en problemas, su energía benéfica no da necesariamente un buen resultado. Y Júpiter tiene que ver con los ideales, la sabiduría. Entonces, si Júpiter va a estar bajo esa influencia negativa, puede que signifique que este puede ser un momento bastante pesimista, un momento en donde no se ve mucha esperanza, donde no hay mucha luz. Es temporal, o sea, no nos ahoguemos tampoco en tormentas dentro de vasitos. Todo pasa. Los eclipses traen crisis, a veces nos traen finales importantes y por eso también hay que estar abiertos a qué tipo de eventos nos pueden traer a nivel personal. Entonces, esos son los temas que tenía para compartir en relación al análisis astrológico de este eclipse. Y claro, lo último que quería compartirles son sobre los eventos espirituales que están ocurriendo también dentro de este contexto. Estos eventos son el Pitru Paksha y el Navaratri. Pitru Paksha comenzó el día de la luna llena, que ocurrió el día 29 de septiembre, me parece. Y son 15 días hasta el día de la luna nueva, que va a ocurrir el día 14, que ya sabemos que no va a ser una luna nueva normal, va a ser un eclipse solar anular. Son 15 días muy propicios para celebrar a los ancestros. Y justamente el último día, el día 14, sábado 14, va a ser el día más poderoso para celebrar a los ancestros. Son días favorables para hacer rituales, para mandarle tu buena energía y para rezar para tus ancestros y para pedirles también que te guíen, que te protejan. Entonces son días súper, súper especiales a nivel espiritual. Se dice que en esos 15 días los ancestros bajan para visitar la tierra, para visitar a sus familiares. Y ese día, el día 14, cuando termina el Pitru Paksha, es el día en el que arranca el Navaratri, que son las 9 noches de celebración de la Madre Divina. Y por lo tanto va a haber una energía de Durga que también va a estar bastante presente. Entonces, ya cuando hable de los remedios astrológicos voy a hablar de esta importancia del Navaratri, porque estamos en una fecha bisagra. Ese día, el 14 de octubre, cierra un evento importante y comienza otro evento importante. Y cada evento involucra varios días. Por lo tanto, ese día, el 14 de octubre, va a haber una masa importante de gente que va a estar haciendo celebraciones súper importantes. Y está bueno también treparse esa ola, porque de esa manera también le sacamos provecho a la energía de transformación del eclipse. Por lo tanto, ahí yo voy a estar compartiendo algunas recomendaciones de cómo hacer estos rituales y cómo sumarse a estas celebraciones. Entonces, con eso ya cierro este tema del análisis astrológico. Bueno, vamos a hablar una cosita más que tiene que ver con cómo van a verse afectados los distintos signos zodiacales. Aquí no voy a hacer predicciones así personalizadas, pero sí vamos a hacer así como una mirada rapidita de cuáles van a ser los signos más afectados y menos afectados. Los más afectados obviamente van a ser Virgo y Libra y de alguna manera Acuario, porque Acuario tiene el eclipse ocurriendo en la casa número 8 y Saturno además está en el ascendente Acuario. Así que esos son los tres signos que más fuerte les va a impactar este eclipse. En segundo lugar, quienes tienen el ascendente o la luna en Sagitario, Géminis o Piscis. Porque estos signos les va a ocurrir el eclipse en una casa Kendra, ya sea la casa 7, 10 o 4, que son casas súper importantes, son como los pilares de la carta astral. Entonces, si esta casa, el signo de Virgo va a estar afectado por un eclipse, entonces va a remecer y por lo tanto podría crear cierto desequilibrio. En tercer lugar, Capricornio y Tauro. Son dos signos que por ahí que les toca de costadito el eclipse. Y por último, los que menos fuerza van a sentir el eclipse, el remesón del eclipse van a ser Escorpio, Leo, Cáncer y Aries. Aunque en el caso de Aries yo diría de que como el eclipse del 28 de octubre sí va a ser potente para Aries, entonces a Aries lo vamos a poner en observación.
Entonces, esos son, digamos, así como en una escala, los signos zodiacales, cómo van a ser afectados, desde los que son más afectados hasta los que van a ser menos afectados. Y por último, voy a compartirte una serie de recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en esta temporada de eclipses. Y lo he dividido en dos categorías. ¿Qué hacer y no hacer en el mismo día del eclipse? Y luego, ¿qué hacer y qué no hacer en los 15 días de la temporada de eclipses que comienza el 14 de octubre y termina el 28 de octubre? Así que vamos a comenzar por qué es lo que sí puedes hacer el día del eclipse, el día 14 de octubre. Lo recomendable es lo siguiente. Primero, como estamos en el Pitru Paksha, ese día es súper importante que hagas un ritual para tus ancestros para ayudarlos, liberarlos, para darles fuerza, para hacerles una ofrenda y para recibir sus bendiciones, rezarle a ellos para que te puedan guiar y proteger. Eso es lo primerito. Segundo, un saludo a la Madre Divina, una reverencia, hacer tal vez un ritual para la Madre Divina. ¿Y a qué me refiero con la Madre Divina? En la India se le conoce como Durga, que es así como el Dios manifestado como una madre protectora y fiera. No es como la Virgen María, que es una madre pura. Pero sí, es verdad que también puedes, si tú eres católico, si vienes de una tradición católica, entonces recordar a la Virgen María ese día. Pero como además Durga es un remedio, o sea, la adoración a Durga es un remedio muy poderoso para Rahu, y Rahu va a estar involucrado en los eclipses, entonces sí estaría bueno que hagas algún tipo de ritual para Durga ese día, especialmente acompañarte del mantra de Durga. Así que bueno, abajo voy a poner un link al playlist de mantras para eclipses que siempre lo estoy renovando. Abajo lo vas a encontrar, así que bueno, ahí va a estar el mantra de Durga y también el mantra para Ganesh, porque como Ketu va a formar parte de la fórmula de este eclipse el 14 de octubre, entonces también está bueno acompañarse del mantra de Ganesh y hacer un pedido, una oración para Ganesh para que te libere de obstáculos y que se lleve lo que se tenga que llevar. Y por último, cuarta recomendación de qué hacer el día del eclipse es buscar un espacio de reflexión, meditación y ayuno. Especialmente ayunar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que son los horarios en donde el eclipse va a estar ahí presente. Y bueno, un espacio de reflexión y meditación porque como la energía del eclipse va a estar presente ese día, entonces te puede confundir. Entonces buscar espacios de ayuno, de meditación y de reflexión justamente para limpiarte un poco y que no hayan toxinas mentales, emocionales que puedan estar cambiándote un poco tu ánimo o trayéndote emociones fuertes, ¿no? Entonces buscar un espacio de retiro. Entonces eso es lo que yo recomiendo para hacer el mismo día. Y durante las 2 semanas, del 14 al 28 de octubre, primero sabiendo de que vamos a estar en Navaratri, entonces celebrar el Navaratri, que son 9 días, 9 días, 9 noches de Navaratri. Es una celebración muy mística y con mucha profundidad espiritual, así que si tú tienes una posibilidad de sumarte a un evento de Navaratri, genial. Segundo, hacer solamente cosas rutinarias. Tercero, postergar toda decisión importante o toda decisión que involucre mucho riesgo. Cuarto, hacer una limpieza energética de tu casa y de tu cuerpo. O sea, puedes hacer baño de florecimiento, puedes poner incienso en tu casa, puedes poner mantras para limpiar tu casa. Esto es recomendable en los 15 días entre eclipses. No es recomendable hacerlo durante el eclipse. Ya había mencionado que durante el eclipse está bueno hacer ayuno, meditación y reflexión. Luego, quinta recomendación de qué hacer durante los 15 días del eclipse es controlar tu carácter y tus emociones. Sexta recomendación, practicar tolerancia, compasión y también perdón. Porque durante las temporadas de eclipses la gente suele actuar de manera un poco desbocada, un poco descontrolada. Sus emociones se pueden salir de control. Por lo tanto, es un factor importante que puede estar afectando a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus colegas. Y si tú tienes conocimiento sobre cómo es que el eclipse va a estar afectando a la gente, entonces obviamente tú tienes un poder. Y con ese poder tú tienes que
tener una práctica de perdón, tolerancia y compasión. Porque así como la luna llena afecta a los animales, a las plantas y a los seres humanos, con mucha más razón los eclipses afectan a la gente. Por lo tanto, si tú tienes ese conocimiento, entonces, ¿para qué te vas a estar peleando con la gente? ¿Para qué vas a estar reaccionando de manera negativa? Más bien, tómate tu espacio de reflexión y de meditación y de ayuno. Y con esa claridad, date cuenta de que los humanos, los seres humanos, tenemos un lado animal que está sujeto a esas leyes de la naturaleza. Pero también hay un lado humano divino que se puede elevar sobre ese lado más animal, más sombrío. Por lo tanto, aprovecha esta temporada de eclipses para elevarte y desde arriba mirar a la raza humana con tolerancia, compasión y si es necesario perdonar, perdona. Y última recomendación, tener una actitud contemplativa y observadora durante los 15 días del eclipse. Esto es súper importante porque ya había hablado de que durante los días de eclipse está bueno retirarse un poquito, hacer cositas rutinarias, no hacer cosas muy importantes. Y en esos 15 días de retiro está bueno observar qué está pasando. No involucrarte mucho, porque ahí sí podría haber drama, sino más bien tener una actitud observadora, una actitud un poco neutral. Esas son las recomendaciones de qué hacer. Ahora voy a darte las recomendaciones de qué es lo que no está bueno hacer primero el mismo día del eclipse. Para el mismo día del eclipse no está bueno ni salir a la calle ni exponerse a mucho público, porque ya sabes que la energía del eclipse va a estar cruzada y mucha gente en la calle va a estar cruzada con el eclipse encima. Ese eclipse de alguna manera nubla la visión y las emociones y la mente. Por lo tanto, si tú estás en la calle manejando moto y se te cruza alguna persona que está nublada con la información del eclipse, entonces mucho cuidado. Por eso yo digo que en los días del eclipse mejor no tomar decisiones que implican mucho riesgo. Por ejemplo, nada de viajes, nada de operaciones quirúrgicas, nada de decisiones de negocios importantes, nada de esas cosas importantes. Entonces, eso es lo primerito. Segundo, el mismo día del eclipse es recomendable no bañarse, especialmente durante las horas del eclipse, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, no bañarse, no comer, ni tampoco beber agua. Porque el agua va a estar recibiendo la energía del eclipse. Acuérdate que el agua es un elemento que absorbe las energías. Y por lo tanto es mejor no consumir nada que tenga agua, ni cocinar, ni beber, ni tampoco bañarse. Tercera recomendación, no comenzar proyectos. Si tú tienes decisiones importantes que tomar ese día, mejor postérgalas. Va a caer un día sábado este eclipse, así que si estás participando de algún evento, porque seguramente que algún matrimonio va a haber en día de eclipse. Mal día para matrimonio. Eventos sociales, reuniones, mucho cuidado con esas reuniones. Y por último, recomendación de no tomar decisiones importantes, porque bueno, ya sabes de que seguramente luego estas decisiones van a estar mal tomadas en un mal contexto con la gente cruzada, luego vas a tener que cambiar los planes, puede que los resultados no sean buenos, las fechas de eclipse son fechas con mala calidad de energía, así que hay que ser responsables, ¿no? Si tú tienes una decisión importante que tomar ese día, entonces, mucho ojito a cómo van sucediéndose las cosas porque es posible que no salgan como tú esperabas. Y por último, ¿qué no hacer durante los 15 días del eclipse? Primero, bueno, ya sabes que no comenzar proyectos. Lo ideal es que esos días tú estés haciendo cositas rutinarias, que te diseñes una rutina antes de que empiecen los eclipses, de tal manera que en esos 15 días no tengas que estar comenzando nuevas cosas. Segundo, no tomar decisiones importantes o que impliquen mucho riesgo. Esto ya vengo repitiéndolo varias veces. Tercero, no reaccionar de manera negativa o desmedida. Mucho control sobre tus emociones y sobre tu mente. Y cuarto, no emocionarte demasiado. Si viene por ahí un romance, mucho cuidado con ese romance. Puede que no dé los frutos que tú esperas. Si viene alguien a proponerte un negocio, mucho cuidado con ese negocio, ¿no? Puede que no te salga como tú esperabas. Si viene alguien a proponerte una oportunidad alucinante, puede que sea una estafa, ¿no? Así que no es recomendable comenzar cosas importantes y no emocionarte. Si alguien te invita a un viaje así flash, mucho cuidado. Mercurio va a estar ahí involucrado en el eclipse y
Cuando Mercurio está involucrado en el eclipse, entonces los viajes también se pueden salir un poco de control. Así que bueno, esas son las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en estas fechas de eclipses, y con eso ya voy cerrando este video. Y acuérdate de sumarte al masterclass, porque esto es solamente como un preview de todo lo que voy a compartir en el masterclass. Vamos a tener un grupo de estudio, yo los voy a guiar sobre cómo hacer predicciones personalizadas y cómo aprovechar los remedios astrológicos, así que súper recomendable que te sumes a ese masterclass. Y si quieres sumarte a los 6 masterclass, al paquete de 6 masterclass que voy a estar compartiendo entre octubre y diciembre, genial. Así que ahora sí voy cerrando. Muchas gracias por tu tiempo, tu atención, y te deseo que aproveches al máximo esta energía del eclipse, que no te revuelques, sino que más bien te trepes a la ola para que lo puedas aprovechar y que todo te salga de manera súper, súper exitosa. Bendiciones, mucha luz y mucho éxito. Namaste.